Todavía recuerdo el sonido de la puerta mosquitera cerrándose detrás de él. No fue un portazo, no exactamente, pero tenía ese crujido lento, casi resignado, que te da un segundo para cambiar de opinión antes de cerrarse del todo. Él no volteó. Caminó por el pórtico, bajó los 3 escalones que yo había barrido esa misma mañana y se subió a su coche como si saliera del Oxxo, no de la casa de su madre. Lo último que me dijo, lo que murmuró antes de cerrar la puerta del coche, fue: «No me criaste bien». No respondí, no porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí se quedó en silencio, como si se hubiera cerrado una puerta en mi pecho. Él se fue manejando y yo me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo el polvo se asentaba detrás de sus llantas. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. Me llamo Magdalena, tengo 74 años y vivo sola en la misma casa que compramos mi esposo y yo en 1973, en las afueras de León. Él se fue hace décadas, y mi hijo, en cierto modo, también. Siempre fui una mujer callada, de las que no hacen ruido. Mantuve mi dolor bien ordenado, doblado con cuidado detrás de sonrisas, cazuelas y tarjetas de cumpleaños enviadas justo a tiempo. Pero ahora voy a decir la verdad, no para avergonzar a nadie ni para vengarme, solo para dejar de fingir. Porque cuando un hombre le dice a su madre que fracasó en criarlo, más le vale estar preparado para escuchar la historia que ella ha guardado durante toda su vida. Los años más difíciles de mi vida comenzaron en una cocina que nunca lograba calentarse. Fue en el invierno de 1980, cuando el papá de David se fue. Lo recuerdo no solo por el silencio que dejó atrás, sino porque ese mismo mes se descompuso el calentador y yo no tenía dinero para repararlo. Solía envolver a David en 2 capas de ropa antes de dormir y luego me sentaba en la mesa con el abrigo puesto, abrazando una taza de té como si pudiera sostenerme entera. Esa cocina me enseñó muchas cosas. Me enseñó a estirar 1 kilo de carne molida para 3 comidas. Me enseñó a reconocer el sonido de mi propio estómago vacío mientras le daba mi parte de la cena a mi hijo sin pensarlo. Y me enseñó cómo tragarme la soledad tan profundamente que ni un niño podía escuchar su eco. David tenía 8 años cuando su papá desapareció. No dejó nota ni aviso. Solo un viernes en que dijo que necesitaba despejarse y un lunes en el que el banco llamó preguntando por un crédito que yo nunca firmé. Recuerdo estar sentada en el suelo, con el teléfono aún caliente en la mano, preguntándome cómo iba a pagar la luz, la comida y la excursión escolar de David. Terminé empeñando mi anillo de bodas para mantenernos con electricidad ese invierno. Nunca se lo conté. Tampoco le conté la vez que vendí mi máquina de coser para pagarle el dentista, ni aquella noche que caminé 6 kilómetros bajo la lluvia porque el coche no arrancaba y no tenía a quién llamar. Él solo sabía que había cena, que su ropa estaba limpia y que su lonchera iba llena. No vio las grietas, nunca se las mostré. Siempre dicen que se necesita un pueblo entero para criar a un hijo. Yo no tuve uno. Mis padres ya habían muerto y los amigos desaparecieron cuando se dieron cuenta de que no tenía nada que ofrecer. Trabajaba de mesera en un café del centro durante el día y cosía por encargo en las noches. A veces estaba tan cansada que me dolían hasta las pestañas, pero me obligaba a seguir porque no había opción.
En ese entonces no me consideraba fuerte. Solo era una mujer con un hijo que la necesitaba. Y cuando uno ama así, no calcula el costo hasta mucho después. Tenía una libreta guardada en el cajón de la cocina. Anotaba cada peso, cada vale, cada turno extra que podía conseguir. Arrancaba las hojas cuando estaban llenas de tinta roja, como si al hacerlo pudiera borrar las deudas. Pero siempre escribía los logros de David, su primer concurso de ortografía, la estrella dorada que ganó en matemáticas, la nota de la maestra que decía que era un niño encantador. Leía esas páginas cuando las paredes se me venían encima. Tal vez no lo crié con lujos ni con elegancia, pero lo crié en una casa donde nunca faltó lo esencial, porque yo me partía el alma para que así fuera. En esa cocina fría le enseñé lo que significa sobrevivir. Nunca imaginé que algún día me dijera que eso no había sido suficiente. Se fue un martes. No llovía, no hacía frío, no había nada dramático en el aire. El cielo estaba opaco, gris como una sábana vieja, y el día parecía suspendido en el tiempo. Yo venía regresando del mercado, con las bolsas todavía en las manos, cuando vi la maleta junto a la puerta. Al principio pensé que se iba de viaje por trabajo. Eso era lo que solía decir en los primeros años, cuando aún intentábamos sostener las apariencias, pero en el fondo lo supe de inmediato. Esa vez era diferente. No había notas, ni boletos, ni explicaciones, solo una taza de café a medio terminar y esa maleta cerrada como una promesa rota. No se despidió de David, ni siquiera esperó a que saliera de la escuela. Eso fue lo que más me partió. Pude haber manejado la traición, las deudas, el desdén silencioso que usaba como escudo desde hacía meses. Pero dejar a su hijo sin una palabra, eso fue algo que nunca pude perdonarle. Le dije a David que su papá se había ido por un tiempo, que necesitaba aclarar algunas cosas. David solo asintió. No lloró. Preguntó si le iba a mandar postales. Le dije que tal vez. Quise protegerlo de la verdad, como si envolverla en palabras suaves pudiera hacerla menos filosa, pero la verdad no se desgasta. Solo espera. Las semanas siguientes fueron una neblina de cenas congeladas, cuentas vencidas y rechazos corteses de cada solicitud de trabajo que enviaba. Hasta ese momento trabajaba medio turno, apenas lo suficiente para mantenernos a flote. Con él fuera, necesitaba algo de tiempo completo. El Café Marisol, en la calle Reforma, me ofreció el turno nocturno. No era mucho, pero alcanzaba para el arroz, el gas y el uniforme escolar. Dejaba a David en la escuela, dormía unas horas y luego todo volvía a empezar. No recuerdo los detalles de esos meses, solo el ritmo agotador de sobrevivir, lavar, trabajar, aguantar, repetir. Nunca más volví a saber de mi esposo, ni una carta, ni una llamada. Su desaparición fue de esas que solo pueden ejecutar los cobardes en silencio y con toda la intención. Supe después que vació nuestra cuenta de ahorros una semana antes de irse. Ni siquiera sentí rabia al principio. No había espacio para el enojo cuando cada minuto despierta era una decisión entre arroz o jabón. La ira llegó mucho después, cuando David empezó a hacer preguntas difíciles y yo tenía que fingir que aún creía en hombres como su padre. Guardé ese silencio como si fuera un regalo imposible de devolver. Antes creía que esas historias solo les pasaban a otras mujeres, las que salen en los periódicos
o en telenovelas tristes, pero no. A veces, el hombre que juró cuidarte es el mismo que un día simplemente deja de ser ese hombre. Y cuando eso pasa, no queda cierre. Solo polvo en las ventanas y un niño que mira el buzón esperando un milagro. Y tú, la que se quedó, simplemente sigues, porque alguien tiene que hacerlo. David siempre fue un niño callado, no tímido, no ausente, solo observador. Tenía esa forma de mirar el mundo como si lo estuviera resolviendo pieza por pieza, como si cada cosa tuviera un secreto esperando ser descubierto. Mientras otros niños jugaban fútbol y gritaban en el recreo, él se sentaba bajo la sombra de un árbol con un libro o recogía piedritas que luego me mostraba con emoción, describiéndome los colores, las formas, los dibujos que veía en sus grietas. Era dulce de una forma que me hacía querer protegerlo del mundo, como si esa ternura fuera algo demasiado delicado para sobrevivir. Después de que su padre se fue, esa dulzura cambió de forma. No se volvió amargura, sino algo más callado, más pesado. No preguntó por qué. No al principio. Simplemente dejó de mirar por la ventana en las noches, dejó de esperar que un coche se estacionara frente a la casa. Nunca se quejó, pero empezó a tender su cama sin que yo se lo pidiera, a comerse todo sin decir una palabra, a organizar sus útiles como si así pudiera ordenarse por dentro. Era como si hubiera decidido, en silencio, ayudarme a sostener el peso. Recuerdo un invierno en particular, un año después de la desaparición, cuando David se enfermó de gripe. No tenía suficiente dinero para comprar tanto su medicina como pagar la luz. Me veo todavía parada en el pasillo de la farmacia, con un frasco de jarabe en una mano y un paquete de cobijas eléctricas en la otra. Elegí el jarabe. Esa noche lo arropé con todas las cobijas de la casa y dormí en el suelo junto a su cama, solo para asegurarme de que no le subiera la fiebre. Nunca supo lo cerca que estuvimos de quedarnos sin calefacción. Solo supo que su mamá estaba ahí, contándole cuentos al oído, como si todo estuviera bajo control. Estaba tan orgulloso el día que lo nombraron alumno del mes. Llegó a casa con el diploma arrugado entre sus manos, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Yo no tenía dinero para celebraciones, así que le horneé un pastel improvisado con lo que encontré en la alacena. Salió seco y un poco torcido, pero le puse una vela y le canté las mañanitas. Él se rió, una risa profunda que llenó la cocina. Guardé ese diploma en mi buró durante años. Era mi recordatorio de que, aunque faltaran cosas, yo estaba haciendo algo bien. Pero los niños crecen. Ese es el truco cruel de ser madre. Les das todo lo tierno que tienes y con el tiempo ellos deciden qué hacer con eso. Vi cómo David cambiaba. Empezó a hablar de universidades, de cosas que yo no podía pagar. Traté de guiarlo sin mostrarle el miedo que me apretaba el pecho. Le dije que encontraríamos la forma, y lo decía en serio. Siempre lo dije en serio, pero en sus ojos vi, por primera vez, una chispa de resentimiento. Nunca me lo dijo en voz alta, no entonces. Solo guardó ese rencor chiquito en su pecho, como quien guarda una semilla esperando el momento para sembrarla. Hoy me pregunto si le escondí demasiado. Tal vez le di una ilusión de estabilidad a costa de la verdad, pero en ese entonces yo lo llamaba amor. Cada sacrificio, cada llanto mudo en el baño mientras él dormía, venía de ese mismo lugar,
Nunca imaginé que él crecería y me diría que no fue suficiente, que yo no lo fui. La primera vez que conocí a Jimena, llevaba un vestido rojo demasiado ajustado y unos tacones que sonaban fuertes sobre el piso de mi departamento. David acababa de empezar su segundo año en la Universidad de Guanajuato y yo había reunido lo poco que tenía para ayudarle con sus libros. La trajo a casa para la cena de Navidad. Apenas tocó la comida y pasó la mayor parte de la velada mirando su celular debajo de la mesa. Traté de no juzgar. Era joven, pulida, quizás nerviosa, pero había algo más, algo frío y contenido en la forma en que recorría mi casa con la mirada como si estuviera tomando nota mental de todo lo que le parecía antiguo o fuera de lugar. Jimena no creció como nosotros. Su familia tenía fotografías de viajes enmarcadas, cenas en restaurantes y un refrigerador secundario solo para postres. Una vez me dijo que jamás compartió habitación con su hermana y que nunca escuchó a sus padres discutir por dinero. Recuerdo haber pensado que eso debía ser bonito, pero también recuerdo la primera vez que llamó a nuestro estilo de vida curioso, con esa sonrisa apretada que usan las personas que quieren parecer amables y no les sale. Quería decir pobre, quería decir limitado. David no lo notó, o tal vez sí, y pensó que eso era parte de crecer. Conforme su relación avanzaba, también lo hizo la distancia entre David y yo. Venía cada vez menos, respondía mis llamadas con tono de obligación, ponía excusas en los cumpleaños. Jimena no aprobaba que yo opinara sin pedir permiso. Decía que debía adaptarme a su manera de criar. Una vez me dijo que tenía una frialdad emocional difícil de manejar. Tuve que buscar esas palabras. Me reí al encontrar el significado, no porque me hiciera gracia, sino porque era la forma más elegante en que alguien me había llamado distante. Aun así, traté de hacerle espacio. Le preguntaba por su trabajo, le halagaba el peinado aunque no me gustara. Me mordí la lengua más veces de las que puedo contar. Cuando se casaron, llevé un vestido comprado en rebajas y sonreí en las fotos. La familia de Jimena llenaba 3 bancas en la iglesia. Yo estaba sola. Nadie pareció notarlo. En la recepción, su madre brindó por la familia y la estabilidad. Levanté mi copa sin decir una palabra. Después, Jimena me tomó del brazo y me dijo: «Gracias por haber criado a un hombre tan independiente». No sonó a elogio, sonó a cierre. Poco a poco, dejé de visitar, no porque no fuera bienvenida, sino porque sabía que mi presencia endurecía el ambiente. Entraba en su casa y sentía cómo el aire se tensaba. Había siempre una nueva teoría sobre crianza, un nuevo artículo que ella había leído, una forma más de decirme que lo mío estaba mal. Al principio llevaba cazuelas, luego libros para Lili. Después ya no llevaba nada. Un día miré a David y supe que estaba intentando recortarme para que encajara en la vida que había construido con ella, y me di cuenta de que ya no estaba extendiendo la mano hacia mí, estaba sosteniendo la de Jimena. Al principio fue sutil. Una llamada olvidada el día de mi cumpleaños, un mensaje contestado con 2 días de retraso. Quise creer que era por el ritmo de la vida. Estaban ocupados, criando a Lili, con trabajo y compromisos. Pero luego llegó el Día de las Madres sin flores ni llamada.
Después la cena de Navidad, que pasé sola porque, según dijeron, se les olvidó avisarme que estarían de viaje. Comencé a marcar los días en un calendario, no para esperar visitas, sino para no sentir que todo era una fantasía mía, para no pensar que me lo estaba imaginando. Jimena empezó a hablar por los dos. Hemos decidido, decía, o David y yo pensamos que... Yo escuchaba, asentía, me tragaba las palabras, pero me dolía, siempre me dolía. Después de esas llamadas, me quedaba sentada mirando la pared, preguntándome qué versión de mí discutían cuando cerraban la puerta. Imaginaba a Jimena diciendo que yo era anticuada, que estorbaba, que no encajaba. Imaginaba a David asintiendo, o peor, sin decir nada. Cuando nació Lily, pensé que todo cambiaría. Tenerla en brazos por primera vez fue como volver a respirar. Tenía los ojos de David, grandes y despiertos, y me apretó el dedo con una fuerza que me conmovió. Le tejí una cobija con mis propias manos. Pasé días enteros asegurándome de que no le faltara un punto. Cuando se la entregué, Jimena me dio las gracias con una sonrisa rápida. Más tarde, vi la cobija doblada en una repisa. Nunca la usaron. Prefirieron otra, una más moderna, de esas que dicen ser hipoalergénicas y certificadas. Empecé a sentirme como una figura decorativa, alguien a quien invitar para aparentar, pero que no encajaba en la foto. Me llegaban invitaciones para los cumpleaños de Lily, fiestas temáticas con mesas de dulces y entretenimiento infantil, donde todo tenía un horario y hasta el pastel era sin gluten. Llevé galletas caseras una vez, nadie las tocó. Había una mesa con postres de pastelería, con etiquetas escritas a mano y advertencias para los alérgicos. David no dijo nada. Solo me sonrió con una expresión hueca, como quien sonríe por compromiso. Poco a poco dejé de dar consejos. Cuando Lily se enfermó y sugerí un remedio de los que me enseñó mi madre, Jimena dijo: preferimos confiar en el pediatra. Yo asentí, siempre asentía, pero por dentro algo en mí se cerró. Empecé a sentir que me estaban borrando, no con desprecio, sino con una cortesía tan pulida que hería más. David me dijo una vez que yo le había dado las herramientas para ser independiente, pero con los años entendí que lo que quiso decir es que ya no necesitaba las manos que se las habían dado. Las grietas habían estado formándose durante mucho tiempo. Yo simplemente no me había dado cuenta de que ya estaba parada en una casa donde ya no había lugar para mí. Era un domingo por la tarde, de esos en los que el sol apenas calienta y las sombras se alargan temprano. Recuerdo que el árbol de jacaranda frente a la ventana apenas empezaba a florecer, cubriendo la banqueta con pétalos lilas. David me llamó por la mañana y dijo que quería pasar un momento solo, que necesitaba hablar conmigo. Preparé café y puse en la mesa unas galletas de mantequilla que solía gustarle. Hasta cambié el mantel, ese que bordé hace años con limones pequeños, pensando que tal vez así se sentiría más en casa. Llegó sin sonrisa. No hubo abrazo, ni preguntas sobre cómo estaba. Solo un saludo seco y el sonido de sus pasos en la cocina. No tocó el café. No miró las galletas. Se sentó frente a mí como si fuéramos dos desconocidos. Yo esperé. Él carraspeó y empezó a hablar despacio de que él y Jimena habían estado reflexionando
de que necesitaban establecer límites más claros. Yo seguía con las manos en el regazo, entrelazando los dedos como quien trata de sostenerse a sí misma. Y entonces lo dijo: «No me criaste bien», así como si hablara del clima. Dijo que lo había hecho demasiado autosuficiente, que ahora estaba aprendiendo a expresar emociones, a criar a Lily de una forma distinta, que yo era fría, distante, que no había crecido en un hogar cálido y que no quería repetir ese patrón con su hija. No lloré, ni siquiera parpadeé. Me quedé allí sentada, sintiendo cómo el corazón se me acomodaba de otra forma, como si esas palabras fueran muebles demasiado pesados que alguien acababa de mover sin avisar. Pensé en las noches que pasé cosiendo sus disfraces, en las veces que lo cuidé cuando tenía fiebre, en las canciones que le cantaba bajito cuando no podía dormir. Pensé en todo lo que no comí para que él pudiera comer, en todo lo que callé. Él me miró, esperando una respuesta, quizás incluso una disculpa. No le di ninguna. Solo le dije que hice lo mejor que pude con lo poco que tenía, que cuando uno sobrevive no hay espacio para los gestos suaves, pero nunca faltó amor. Negó con la cabeza, como si ya lo tuviera decidido, como si esa conversación fuera solo un trámite. Luego se levantó, agradeció el café que no probó y se fue. No lo seguí. Me quedé sentada en la mesa mucho tiempo después de que cerró la puerta. Las galletas seguían intactas. Era como si me hubieran vaciado sin decir una palabra más. Esa fue la última vez que lo vi, el día en que mi hijo decidió que la mujer que lo había criado ya no tenía cabida en su mundo. Fue Lily quien me devolvió un poco el aliento, aunque en ese momento ella no tenía forma de saberlo. Tenía apenas 9 años, delgada como una ramita, con unos ojos enormes que parecían absorberlo todo. No la había visto en casi un año. Jimena me había ido borrando, con silencios corteses y agendas siempre ocupadas. David también. Los cumpleaños pasaban sin fotos, las fiestas sin invitación. Me dije a mí misma que dejara de esperar, pero la esperanza, cuando ha echado raíces, no se arranca tan fácil. Apareció un sábado por la tarde. No escuché su bicicleta ni su golpeteo. Solo abrí la puerta para tirar la basura y allí estaba, sentada en el escalón, con su mochila y las mejillas rosadas por el sol. Me quedé helada. Sonrió y dijo: «Hola, abue», como si el tiempo no hubiera pasado. No pregunté cómo llegó, no pregunté si sus padres sabían, solo me hice a un lado y la dejé pasar. Caminó directo a la cocina, como si todavía recordara dónde estaba todo. Preparé limonada. Me habló de la escuela, de sus amigas, de cómo estaba aprendiendo a tocar el violín. Yo la escuché, la miré, absorbí cada palabra como si fueran gotas en un desierto. Y entonces, mientras se lavaba los vasos, preguntó. Lo hizo con esa ligereza que tienen los niños, pero con un fondo que pesaba. «¿Por qué ya no vienes a la casa?» Me sequé las manos con lentitud, me giré y la miré. Pensé en mentir, en inventar algo sobre horarios o distancias, pero ya no quise callar. Le pedí que se sentara, nos miramos de frente, la luz de la tarde cayendo suave sobre su cabello. No le conté todo, no le hablé de traición ni de abandono. Le hablé con palabras que pudiera cargar. Le conté lo difícil que fue criar a su papá sola. Le hablé de las noches sin dormir, de los uniformes remendados
de cómo lo amé más allá del miedo, le dije que cada decisión, cada silencio, fue para protegerlo. Ella no lloró, escuchó. Sus manos pequeñas se apretaban en el regazo. Me preguntó, ¿y por qué mi papá nunca me dijo eso? Yo respondí que a veces la gente olvida las partes de la historia que los incomodan. Se levantó, vino hacia mí y me abrazó fuerte. En ese abrazo entendí que había hecho algo bien. Aunque David no lo viera, su hija sí. Esa banca vieja bajo el guayabo había vivido muchos años. La pintura se había ido y una de las patas cojeaba un poco, haciendo que todo se inclinara hacia la izquierda. Pero fue donde me sentaba cuando David era niño, mientras jugaba con palos y tierra o pedaleaba su bicicleta. También fue el sitio donde me refugiaba en las noches, con una cobija en los hombros, mirando el cielo y preguntándome cómo seguir. Lily me pidió que saliéramos al patio después de la limonada. Asentí. Caminó despacio, mirando cada rincón como si visitara un recuerdo prestado. Al ver la banca, sonrió y se sentó sin dudar. Me hizo un lugar a su lado. Me uní a ella, con las rodillas protestando y la madera crujiendo bajo nuestro peso. Un viento suave movía las hojas, y durante unos minutos no dijimos nada. Entonces se giró hacia mí y preguntó, ¿fue difícil ser mamá? Me miró sin juicio, solo con curiosidad genuina. Le dije que sí, que fue lo más difícil que he hecho. Le conté que no siempre sabía si lo estaba haciendo bien, pero que cada decisión la tomé desde el amor. Le dije que a veces el amor no se ve como lo muestran en las películas. A veces se ve como levantarse cuando no puedes, o decir que no cuando sería más fácil decir sí. Escuchó con una seriedad que no parecía de su edad. Le hablé de los días en que David recogía dientes de león en ese mismo patio y los soplábamos juntos, pidiendo deseos. Yo siempre deseaba lo mismo, que tuviera una vida mejor. Nunca pedí agradecimientos. Nunca imaginé que un día cambiaría la historia. Lily recostó su cabeza en mi brazo. No sabía que los adultos también se lastimaban, susurró. Le sonreí. Nos volvemos mejores para esconderlo, respondí. Me miró, seria otra vez. ¿Papá sabe todo esto? Le dije que solía creer que sí, pero que a veces las personas se convencen de otra versión. Nos quedamos allí hasta que las sombras se alargaron. No dijo mucho más, pero su manita se aferró a la mía. Ese gesto, tan pequeño, llevaba más consuelo que cualquier disculpa que nunca me dieron. No necesitaba enseñarle nada. Ella ya estaba aprendiendo que la verdad tiene peso, que el silencio no es debilidad y que a veces una vieja banca puede ser el lugar donde empieza la sanación. La mañana siguiente, cuando Lily me miró mientras preparábamos el desayuno, noté algo distinto en su mirada. No era tristeza, ni enojo. Era otra cosa, más profunda, como si me viera no solo como su abuela, sino como una persona completa, con historia, con peso. Preparamos avena con demasiada azúcar morena y plátano cortado en rodajas. Me pidió quedarse un rato más. Le dije que podía quedarse el tiempo que quisiera. No pregunté si sus padres sabían dónde estaba. Supe que las respuestas llegarían por sí solas. Ese día recorrió la casa como si explorara un recuerdo ajeno. Abrió cajones, hojeó libros, miró las fotos del mueble con una atención
que nunca había mostrado antes. En un momento encontró el álbum de fotos guardado en la mesa del centro, el viejo con las páginas amarillentas y las esquinas dobladas. Se sentó en el suelo y empezó a pasar las hojas con dedos lentos. Yo me senté junto a ella, narrándole los momentos. David en la primaria, disfrazado en Halloween, sosteniendo una cometa más grande que él. Cada foto era una hebra de hilo que volvía a unir lo que el tiempo había soltado. Se detuvo en una foto de David, de unos 10 años, sonriendo con los dientes separados frente a un cartel escolar hecho con cartulina. Era su proyecto de ciencias. Recuerdo haberme quedado despierta hasta la madrugada, ayudándolo a entender cómo funcionaban las poleas. No ganó, pero se sintió como si lo hubiera hecho. Lily preguntó por qué su papá nunca hablaba de cuando era niño. Le dije que tal vez estaba demasiado lejos, o tal vez recordarlo le dolía. Pensó en eso un rato, sin decir nada. Antes de irse, mientras metía sus cosas en la mochila, se detuvo en la puerta. ¿Me cuentas más la próxima vez?, preguntó. Le sonreí. Le dije que sí, que le contaría todo lo que quisiera saber. Me abrazó con esos brazos delgaditos, pero decididos, y se subió a su bicicleta. Prometió volver pronto. La vi alejarse, el sol iluminando su casco, el viento moviendo las cintas de su mochila. Me quedé de pie un largo rato después de que dobló la esquina. El corazón me pesaba, pero no con tristeza. Era el peso de haber sido escuchada, al fin, no por quien me acusó, sino por quien estaba aprendiendo a ver. Algunas cosas no se reparan con disculpas. Algunas verdades solo se despiertan cuando la siguiente generación se atreve a mirar de frente. Lily ya estaba haciendo las preguntas, y yo, por primera vez, no necesitaba justificarme, solo decir la verdad. La llamada llegó 2 días después. Reconocí la voz de Jimena antes de que dijera su nombre. Hablaba con ese tono seco, educado y tenso, como si quisiera sonar calmada, pero se le escapaba el enojo por los bordes. No preguntó cómo estaba, ni si Lily había llegado bien a casa. Fue directo al grano. Lily nos contó lo que hablaron, dijo, como si estuviera leyendo una acusación. Me quedé en silencio, dejándola llenar el espacio. No tenía derecho a contarle esas cosas. Esa no era su historia para compartir. Sentía el pulso en las sienes, pero mi voz salió tranquila. Le dije que Lily me había preguntado por qué no iba más a su casa. Y yo le dije la verdad, no una versión cargada de rabia, sino la historia tal como la viví. Jimena suspiró fuerte al otro lado, ese tipo de suspiro que deja claro que la decisión ya fue tomada antes de hablar. Me dijo que estaba socavando la crianza de David, que los niños no deben cargar con el pasado. No discutí. No tenía intención de entrar en una batalla que ella llevaba años preparándose para ganar. Lo que más me dolió no fue su enojo, fue el silencio de David. Él no llamó, no escribió. Dejó que ella hablara por los dos, como siempre. Me pregunté si siquiera quería saber qué le había dicho a su hija, o si solo agradecía que alguien más lidiara con lo incómodo. Colgué el teléfono después de algunas frases más, todas con tono de instrucción. Pero entonces empezaron a llegar las cartas, pequeñas notas escritas con lápiz de colores. La primera llegó 3 días después, doblada por la mitad en un sobre sencillo. Decía:
Gracias por contarme lo de los libros favoritos de mi papá. Yo también los quiero leer. Una semana después, otra. Todavía tienes la cobija que me hiciste, ¿ves qué? Me gustaría tenerla conmigo. Luego, ¿por qué a los adultos no les gusta hablar de las cosas difíciles? A mí me ayuda. Las preguntas de Lily llegaban sin resentimiento. Solo quería entender. Sus dibujos eran brillantes, sus palabras sinceras. No buscaba reescribir el pasado, solo quería conocerlo entero. Y en ese proceso me estaba devolviendo algo que no sabía que había perdido, el valor de mi voz. No respondí de inmediato. Dejé que las cartas se acumularan en una canasta junto al sillón. Las releía cuando la casa se sentía demasiado callada. Eran como ecos suaves de una verdad que había cargado sola durante demasiado tiempo. David quizá ya no tenía espacio para mí en su vida bien ordenada, pero Lily había abierto el suyo, no con juicios, sino con ternura, y eso era suficiente. No tenía que tocar su puerta ni rogar por un lugar en su mesa. Era Lily quien estaba haciendo preguntas ahora, preguntas que David nunca esperó, y yo solo tenía que estar aquí, firme, dejando que la verdad hablara a través de ella. La casa nunca había estado tan silenciosa. No era soledad, exactamente, sino una calma nueva, de esas que llegan después de decir lo que por años se guardó. Mantenía mis rutinas. El té en la terraza por las mañanas. Regar las plantas, aunque algunas apenas resistían. El dolor en las rodillas seguía. Las tablas del suelo crujían igual. Pero ya no me sorprendía esperando el timbre o una llamada. Había dejado de desear algo de David. Lo que él no dio ya no pesaba como antes. Lily seguía viniendo, no todos los fines de semana, a veces una vez al mes, a veces 2 veces seguidas, pero llegaba sin aviso, nunca con anuncios. Abría la reja, cruzaba el patio con su mochila colgada de un hombro, y yo la veía desde la ventana como quien ve volver un sueño con olor a tierra. Entraba como si la casa también fuera suya. Abría cajones sin preguntar, se acurrucaba en el sillón, tarareaba en el pasillo. Su presencia hacía que el aire se sintiera distinto, más cálido. No siempre hablábamos del pasado, a veces solo cocinábamos o recogíamos hojas secas del patio. Hicimos un pie de manzana una vez. La masa quedó quebrada y el relleno demasiado dulce, pero ella dijo que era el mejor que había probado. Me mostraba sus tareas, preguntaba por recetas antiguas, me ayudaba a etiquetar cajas del ático. Yo ya no sentía que tenía que explicarle nada, solo estar presente. Un día me preguntó si extrañaba a su papá. Le dije que extrañaba al niño que fue, al que se acurrucaba en mi cama cuando tronaba el cielo, al que lloró por su pez dorado y pidió hacerle un funeral. Me dijo que ella también lo extrañaba, aunque no lo conoció así. Le respondí que tal vez aún podría. Las personas cambian, incluso si no saben cómo pedir perdón. Las visitas no lo arreglaron todo. No borraron el dolor, pero trajeron otra cosa más útil, una forma de seguir. Me recordaron que estar presente, seguir firme, puede ser un acto de resistencia, que no irse es también una forma de decir algo. Lily era la que golpeaba las puertas ahora. Yo solo abría, y eso, finalmente, era suficiente. Es curioso lo que la memoria decide conservar. No siempre son los grandes momentos,
A veces es el clic del apagador en el pasillo o el sonido de las llantas de una bicicleta sobre la grava. Para mí, será la forma en que Lily me miró la última vez que vino antes de que empezaran las clases. Estaba parada en el escalón, con un pie girado como si no quisiera irse todavía. Me dijo: «Creo que eres valiente». Me reí un poco. Le dije que nunca me había pensado así, pero ella sonrió y respondió: «Así me pareciste cuando me dijiste la verdad». Eso se me quedó grabado, mucho después de que se alejó en su bicicleta y su voz se perdió. Me quedé sentada con sus palabras. Toda la vida pensé que la valentía era algo ruidoso, hablar fuerte, hacer frente a las tormentas, negarse a ceder. Pero tal vez también era esto: seguir levantándome cada día, elegir amar, sobrevivir en silencio. Quizás eso también era ser valiente. David no volvió a llamar, nunca. Y aunque eso antes me habría partido, ahora solo era un hecho más, como la forma en que el sol entra por la ventana o el sabor de mi café sin azúcar. No necesitaba recuperarlo, no necesitaba demostrarle nada. Lo que necesitaba ya estaba aquí, en dibujos pegados en el refrigerador, en cartas dobladas con cuidado, en el sonido de pasos pequeños cruzando el porche. Empecé a escribir de nuevo, cosas pequeñas, recetas que Lily me pidió, recuerdos de su papá cuando era niño, pensamientos sueltos sobre los días que parecían demasiado largos y las noches que aguanté solo con esperanza. No escribía para publicar ni para dejar testamento. Escribía para que un día, cuando Lily sea grande y quizás tenga hijos, sepa de dónde viene, no solo por sangre, sino por todo lo demás, porque la familia no siempre se construye con cenas compartidas o fotos enmarcadas. A veces nace en los huecos donde la verdad por fin puede respirar. Y Lily, sin saberlo, había abierto ese espacio, había preguntado, había escuchado, y en eso ella se convirtió en puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. No espero que David toque mi puerta. Si lo hace, abriré. Si no, seguiré aquí, en mis días tranquilos, en mis caminatas por el jardín, en mis tardes de té. No soy el juicio de su historia. Soy la mujer que lo crió con trabajo y silencio. Soy la abuela que entregó algo más que recetas. Y Lily, con sus ojos limpios y su corazón terco, es la prueba de que hay legados que encuentran su camino, aunque alguien haya intentado enterrarlos. Ese otoño llegó despacio. Las hojas del guayabo se volvieron color cobre y el viento olía a cosas que terminan. Empecé a guardar los suéteres más ligeros y a sacarlos de lana. Con cada doblez sentía una satisfacción tranquila. No era felicidad estridente, era algo más profundo, paz quizás. El dolor en mis rodillas seguía y el suelo aún crujía bajo mis pasos, pero me sorprendí menos mirando el teléfono. Había dejado de esperarlo. Lo que no vino ya no pesaba tanto. Lo que quedaba eran las cosas pequeñas. La silla junto a la ventana donde miro el cielo cambiar. La cuchara de madera con una grieta en el mango que sigo usando sin pensar. Las cartas de Lily guardadas en una caja forrada con tela suave. Sus dibujos doblados con cariño. Y sus visitas, que seguían llegando como podían, sin horario ni promesas, pero con constancia. Se movía por la casa como si le perteneciera, como si el eco de todo lo que había aquí también fuera suyo. Una tarde de domingo,
pelábamos manzanas para otro pie. Sus manos ya eran más grandes, más seguras. Noté que lograba pelarlas en espiral sin romper la cáscara, como yo le había enseñado. Me preguntó si creía que la gente podía cambiar sin saber pedir perdón. Le respondí que sí, que a veces el cambio empieza en silencio, en las pequeñas decisiones que nadie ve. Asintió satisfecha. Me contó que había hablado con su papá. Le preguntó sobre algunas de las cosas que le conté. Él se quedó callado, dijo. Luego le respondió que no lo recordaba así. Ella no discutió. Solo le dijo que creía las dos versiones, pero que hay historias que no caben en una sola verdad. Le dije que eso era sabio. Sonrió, como David sonreía cuando se sentía orgulloso de sí mismo. Al despedirse, se detuvo en la puerta. Me miró y dijo, «Creo que me diste algo importante». Le pregunté qué. Me dijo, «Me diste el cuadro completo, hasta las partes difíciles. Por eso sé que es real». Después de que se fue, me quedé en silencio, dejando que esas palabras hicieran raíz. Toda mi vida cargué con una historia en voz baja, sin saber si algún día sería escuchada por lo que realmente fue. Y ahora, en el eco suave de sus pasos alejándose, supe que lo había sido. No por el hijo que crié, sino por la niña que él intentaba criar. Y de algún modo, eso era suficiente.